apertura que nos ha dado para este proyecto. Básicamente, doctor, la primera pregunta, hemos leído algo al respecto, pero quisiéramos saber de sus propias palabras, ¿no? Acerca de sus padres, quiénes fueron, cómo influyeron en la vocación que usted tiene actualmente. Bueno, en primer lugar, yo estoy muy reconocido con ustedes que me han hecho objeto de investigación. Me he pasado más de 50 años investigando al resto y ahora es la segunda oportunidad en que soy objeto de una investigación. Ya en España hicieron una tesis sobre mi trabajo historiográfico y me tocó también contestar preguntas. Bueno, además por varios motivos. Primero, pues porque quiero decirles que yo he utilizado muchísimo la técnica de entrevista en mi trabajo. Yo tengo varios libros publicados con entrevistas de personas, ¿no? Y sé lo difícil que es armar un texto de esta naturaleza. En segundo lugar, porque se trata de un equipo de la Católica. La Católica es mi universidad. Yo me gradué ahí, hice mi carrera política, mis mejores momentos de formación estuvieron ahí, mis amigos que tengo desde entonces los conservo hasta hoy. Y claro, la Universidad Católica es una de las más importantes universidades del país, felizmente, ¿no? Entonces, donde además se ha impulsado mucho los estudios sobre el pensamiento nacional. Ahora les contaré que yo fui uno de los protagonistas de los inicios de ese trabajo hace ya casi 50 años. Bueno, yo vengo de una familia tradicional de Ibarra, una familia que tenía pues un bisabuelo muy rico, mi bisabuelo Ayala, un migrante calchense, que hizo una gran fortuna en Ibarra y que construyó la casa donde nacimos todos, que está ahora precisamente frente al Parque Pedro Moncayo, frente a la Gobernación. Es un centro cultural. Les voy a obsequiar un librito que escribí sobre la casa, en donde van a encontrar algunos recuerdos de mi infancia. Mi abuelo fue médico, mi abuelo Ayala, se llamaba como yo, Enrique Ayala. Es la tercera generación de Ayala. Cuarta. Yo en mi caso soy la cuarta y mi nieto es la sexta. Por eso digo que mi nieto es Enrique VI. Felizmente no va a conocer a Enrique VIII. Porque vive que su Entonces padre mi abuelo también fue un médico importante en Ibarra, tuvo una vida pública, fue presidente del consejo, pues tuvo una trayectoria. Mi padre, un político muy destacado de la provincia, pues fue gobernador, fue diputado, tuvo muchas funciones públicas y sobre todo un gran reconocimiento por su trabajo por la ciudad. Mi padre se llamaba Enrique Ayala Pasquel y pues era un dueño de una bonita biblioteca en donde nos inauguramos los hijos y aprendimos a leer. Mi madre venía de una familia de origen de Ibarra y Otavalo, Mora, Ventimiglia, y mi madre era maestra de castellano y en el colegio de Ibarra, en el Colegio Nacional Ibarra. Entonces se casaron muy jóvenes mis padres, fueron a vivir a la casa de las viejas tías y ahí nos criamos todos al cuidado de las tías abuelas, del tío abuelo, de una familia numerosa, enorme. En la mesa éramos 14. Y entonces, pues esas experiencias de un Ibarra en donde no había televisión, donde apenas llegaba la radio solo la mitad del día, porque como no había luz eléctrica todo el día, el radio se prendía solamente cuando había luz eléctrica. Una ciudad muy religiosa. Mi familia, una familia muy católica. Nosotros nos formamos en el catolicismo tradicional y en muchos sentidos seguimos ahí. Acabo de estar presente en el Domingo de Ramos de Ibarra, el que estamos organizando ya desde hace algún tiempo, un Domingo de Ramos tradicional, ¿no? Y me tocó leer la epístola en la misa, por ejemplo, ¿no? Mi mujer también pertenece a una familia muy católica, muy tradicional de Ibarra, de manera que nosotros nos sentimos portadores de una tradición vinculada a la cultura católica y a la práctica religiosa católica. Entonces, eso es importante porque a veces mi militancia socialista confunde un poco, claro. Pero ya hablaremos también de eso. Y además la cosmovisión andina que también debe estar por delante también. Claro, una ciudad tradicional de la sierra, en donde comer tostado era tan importante, en donde uno
coexistía con indígenas, con negros. La provincia de Todos. Imbabura tiene una población negra muy alta. Ibarra tiene más pobladores negros que indígenas. Entonces, pues, coexistimos en condiciones de desigualdad, desde luego, porque obviamente la vida de esos sectores sociales fue siempre muy dura. Pero coexistíamos, al menos sabíamos que existíamos. Y Claro. desde luego con una formación tradicional de justicia social, ¿no? Esa es una cosa que para nosotros fue muy importante. Yo conocí al obispo Mosquera, por ejemplo. Un tío de mi padre fue un famoso obispo de Ibarra. Y desde luego yo conocí, siendo muy jovencito, muy niño, a Monseñor Leonidas Proaño, que en muchos sentidos cambió mi vida, de manera que era paisano nuestro. Entonces, pues ustedes imaginarán que una familia de esas condiciones a uno le marca la vida. Hasta ahora, por ejemplo, yo soy quizá el principal experto sobre la Catedral de Ibarra. Tengo un libro sobre la Catedral de Ibarra, ¿no? Es un libro muy bonito, hecho a todo color, en donde están enterrados mis antepasados. Entonces, claro, esa formación de una cultura católica, de una cultura de la justicia, de la caridad, pues nos marcó a todos nosotros. Entonces, de ahí venimos. Perfecto, doctor. Queremos que nos cuentes un poco esa parte de la infancia, experiencias infantiles, que de alguna manera como que uno dice, eso marcó mi vida, y un par de anécdotas, algún par de historias de ese momento que usted quiera mencionar, tal vez. Hoy estamos haciendo el Museo de la Ciudad, que va a ser un museo de artesanías. Y fui a pedirle plata al que tiene plata, pues a Fidel Legas, que es el dueño del Banco Pichincha. Y le aclaré que yo era cliente del Banco Pichincha antes que él. Efectivamente, les cuento que a mí me confirmaron en 1954, cuando tenía 3 años. Y fue una de las primeras libretas de ahorros que tuvo una persona en el Banco Pichincha, recién abierto de Ibarra. En ese entonces fue el obsequio de un tío nuestro, Joaquín Sandoval, me fue llevando una libreta de euros con 40 sucres, que por desgracia le entregué, no tengo el documento, le entregué un rato que cambié de documentos en el propio banco, pero ya les digo, yo soy más antiguo cliente que el dueño del banco, en Ibarra, ¿no? Entonces, claro, me acuerdo mucho de mi confirmación, tenía poco más de 3 años, me regalaron un triciclo con el que fui pedaleando desde la capilla episcopal a una cuadra de mi casa hasta la casa donde dieron un desayuno, me acuerdo tanto. Entonces, bueno, nosotros crecimos en una familia de 8 hijos, con las 2 tías, el tío Amador, mis papás, mi mamá. A veces venían algunos parientes, algunas personas que también circulaban por la casa grande, ¿no? Y entonces, pues, nuestra vida transcurría entre esta especie de secuencia de madrugar, luego pues ir a la escuela, después me formé en la escuela de los hermanos, en la escuela de La Salle, que era una escuela, la única que había escuela católica en Ibarra, porque la otra era una escuela fiscal, pero la composición social de ambas escuelas eran muy parecidas. Nosotros teníamos compañeros muy pobres que se los recibía gratuitamente en la escuela. Nosotros pagábamos 10 sucres de pensión en la escuela de los hermanos. Entonces ahí aprendimos, pues, hicimos la primera comunión, todos mis hermanos, mis 3 varones, las mujeres son 5, estuvieron en establecimientos religiosos. Y claro, también era la costumbre de jugar entre muchachos sin ninguna restricción de seguridad. Salíamos al parque, jugábamos ahí, nos íbamos del río Tahuando a jugar. En ese momento la ciudad era totalmente segura, ¿no? Segura. Y entonces también teníamos la costumbre del intercambio con otras familias. Nosotros teníamos vecinos con los que nos llevábamos muy bien. Y claro, uno de los centros de toda nuestra vida eran las prácticas religiosas. La misa de mañana en la escuela, porque teníamos misa todos los días. Y la tarde las tías nos llevaban al rosario y a las letanías en la catedral. Entonces, para nosotros era una novedad. Como no había telenovelas, no había
ni siquiera radionovelas, además las que había eran unas para adultos que no nos dejaban oír. Entonces nos llevaban al Rosario, pero íbamos muy felices, Claro. contentos. Es parte del entretenimiento histórico, Claro. además, que tuvo la población. Mi casa tiene un oratorio que todavía está ahí. Ujú. Entonces, en el oratorio, cuando no se iba a la iglesia, rezábamos en la casa, la novena del niño, las novenas. Y luego, claro, con una familia muy tradicional, también en la comida, ¿no? Porque pese a que teníamos una posición social más bien acomodada, ¿no? Sin embargo, teníamos restricciones, ¿no? Porque, por ejemplo, la comida era muy sencilla. No comíamos carne toda la semana, no había. Entonces, 2, 3 veces a la semana daban carne. De nuevo, comíamos granos, con muchas papas, Ujú. y además sopas, ¿no? La gran Variedad. la gran novedad de la familia, que teníamos una cocinera, la mamá Rosa, que era una maravilla para hacer sopas. Hacía como 20 o 30 sopas distintas. Nos acostumbramos a comer sopa, pero eso hacía arroz cebada todos los lunes. Entonces teníamos una vida muy tradicional. Íbamos a la escuela con habas tostadas o tostado yanga, tostado tiesto en el bolsillo. Y claro, teníamos muy poca ropa, apenas teníamos lo necesario. Nos remendaban la ropa y no pasaba nada, nos achicaban los ternos de los tíos de mi papá. Y luego también una cosa importante que había, pues es que, por ejemplo, no tomábamos gaseosas, nos daban jugo y solo los domingos nos daban alguna orangine o alguna cosa de esas, ¿no? Era una época de austeridad, eso sí, nos daban un juguete en Navidad, 1 o 2, y eso nos conservábamos. No teníamos ahora como cuarto de juguetes tienen mis nietos. Nosotros teníamos lo mínimo, a veces eran hechos de madera, o unos juguetes de lata japoneses que se dañaban enseguida. Pero, digamos, también eso era muy medido, no era. Las familias tradicionales de provincia eran familias limitadas, no teníamos posibilidad de esta, este estilo de consumismo que hoy existe. Nos acostumbramos a comer toda la comida, había que comer toda la comida en el plato, había que ponerse la ropa que había, y eso nos parecía absolutamente normal. Claro. Mejor. Ahora sería complicado eso, ¿no? No, pues ahora es Chicos de inconcebible. Ahora, doctor, cuéntenos, ¿en qué instituciones educativas se forma el pensamiento de Enrique Ayala Mora? Ya les conté que estuve en la escuela de La Salle los primeros 6 años. Los hermanos de las escuelas cristianas fueron nuestros formadores. Muy rígidos, nos metían palo y no pasaba nada. Nos daban con un palo, nos pegaban con una regla en las manos, nos obligaban, y no lo lograron en mi caso, para tener buena letra, que hagamos ejercicios con tintero y tinta china. Pero era una vida hermosa. Todas las fiestas se celebraban con mucho entusiasmo. Yo salí de San José algunos días. Bueno, cuando era niño me habían prestado para el Niño Dios, pero de eso no me acuerdo. Pero sí, ya llegué a San José con mi hermana de virgen, ¿no? También de pastorcitos, en fin, en las fiestas. Y claro, los carnavales pues, eran terribles, porque en mi casa, en el centro de Ibarra, mojábamos desde los balcones al que pasaba. En fin. Entonces, pero en la escuela fue una formación muy tradicional, muy tradicional. No recuerdo yo ninguna cosa así en especial de que, salvo, claro, pues que el canónigo Cabezas Borja, que era el capellán, a veces dormía confesándonos. Nos cogía así nos confesábamos así, nos cogía de la oreja, y a veces se dormía entonces uno tenía que toser o despertarle, y se ponía bravo, le ponía más penitencia cuando le despertábamos, ¿no? Sí, y luego, claro, en la escuela también teníamos la posibilidad de alternar con compañeros del barrio. Yo hasta ahora tengo compañeros míos en Ibarra, con los cuales nos vemos, que eran mis compañeros de escuela. Que éramos hartos, además 50.
Es que antes sí eran bastantes en la escuela, ¿no? Sí, y nos manejaban en el aula, no sé cómo hacían, pero eran muy estrictos los hermanos, para las matemáticas, para la gramática. Y todos salían aprendiendo igual. Ay, salíamos aprendiendo. Yo aprendí a leer y a escribir antes de llegar a la escuela, porque mi tío Amador, que había sido uno de los profesores que se formaron con la misión alemana, había sido alumno de la misión alemana, de la misión que vino a formar normalistas. Entonces él me cogió a cargo y a los 4 años yo ya sabía leer y escribir. No sé si fue bueno o malo, porque en la vida a mí me han hecho precipitar mucho. Yo hubiera preferido, por ejemplo, estar con compañeros de mi edad, pero yo era el menor de todos. Entonces, y claro, en algunos aspectos el desarrollo psicológico era más niño. Claro. Socialmente le afectaba. No me molestaba tanto, pero esta aceleración, me gradué de 17 años. Entonces, haberme empujado en la vida a que fuera más rápido, no sé si resultó bien, pero mi mamá sobre todo se empeñó en eso. Pues yo ya llegué a la escuela sabiendo leer y escribir, ya no entré a preparatorio, yo entré directo a primer grado. A ver, doctor, y continuando ya un poquito más adelante al respecto de su adolescencia, su juventud, ¿qué recuerdos hay? Hermosos recuerdos, porque Todavía en Ibarra. claro, fui al colegio Sánchez y Fuentes, que era el colegio católico de la curia, encargado a los salesianos, que en cambio eran gente muy abierta. Los salesianos siempre tuvieron una actitud mucho más tolerante, abierta, y que entonces pues ahí ya nos permitían hacer algunas cosas que en la escuela no eran permitidas. Y desde luego yo tuve excelentes profesores, el padre Alberto Aro, el padre Jorge Ugalde, que es el que definió en buena parte mi inclinación por la historia, porque fue mi profesor de historia. Luego, claro, algunas personalidades de la ciudad también fueron mis profesores, y entonces pues era un buen colegio. También el colegio fiscal era muy bueno, ¿no? Había una competencia dura con el colegio Teodoro Gómez de la Torre, pero las familias católicas conservadoras íbamos al colegio Sánchez. Entonces ahí yo recuerdo tanto, era 1962, y el día que iba a comenzar la misa, porque ahí ya nos daban misa solo 2 veces a la semana, iba a comenzar la misa, el padre Jorge Ugalde nos dijo que tenemos que rezar porque se iba a reunir el concilio ecuménico. Y luego vimos en los informativos de los cines, porque no había televisión, la inauguración del concilio ecuménico con el Papa Juan XXIII. Ahora, yo me acuerdo cuando murió el Papa Pío XII, que me acuerdo que nos llevaron a la catedral a los alumnos de la Escuela de los Hermanos, a una misa larguísima, vestidos de negro los sacerdotes, por la muerte de Pío XII. Y luego, claro, hubo otra misa cuando se inauguró Juan XXIII. Yo tenía 6 años. Pero me acuerdo mucho porque se había muerto el Papa. Uno creía que los papas no se morían, pero este se murió. Entonces, fue una cosa que nos llamó la atención. Ahora en el colegio, pues, había muchas actividades no religiosas, ¿no? Éramos de un club de andinismo, por ejemplo, del cual formamos parte, y yo me dediqué a subirme a todos los montes del ruedo de la ciudad de Ibarra. Teníamos una excelente relación con ese grupo. Ahora, por ejemplo, les cuento, estoy formando parte de una fundación que estamos haciendo para hacer el Museo de Ibarra. El vicepresidente es mi compañero de colegio, con el que salíamos todos los días a la casa, porque era de la Merced. Y Julio Andrade, que era Mr. Rimbabura en esa época, ¿no? Está todavía con nosotros. 3 compañeros de colegio, estamos trabajando por la ciudad ya setentones, ¿no? Entonces, claro, hacíamos un montón de picardías, de horrores de cosas, como había un canónigo que tenía un Volkswagen. Entonces le robaban el Volkswagen al canónigo y le subían al patio del colegio, así, y él ya no encontraba, después no sabía cómo sacar de ahí. Es decir, y claro, ya comenzaron las enamoradas, ¿no? Pero en mi caso yo era bastante lento, confieso que era. Pero el colegio era mixto ya. Que en el colegio ya a los 15, 16 años ya comenzaban
¿Era mixto? No. No, que va a ser No. mixto. No. Tenía No, que ir a no, 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 buscar. Claro, no, O sea, la alternativa para mujeres ahí era el colegio fiscal. No, no, tampoco. Los colegios Ni el fiscales fueron fiscal mixtos tampoco. después. Ya. Los primeros colegios mixtos en el Ecuador fueron particulares. Ujú, Los fiscales eran de hombres o mujeres. ujú. Antes, en los años 30, 40, habían sido mixtos Claro. los colegios fiscales. Pero luego se estableció que se dividieron. En los años 50, fines de los 40, 50, se comenzaron a crear los colegios de mujeres, que se llamaban con el nombre de la ciudad. En mi caso se llamaba el Colegio Ibarra, Las Chivas, de donde era profesora mi mamá. Ya. Entonces, para nosotros la gran distracción era salir del colegio, ya no salíamos en rangos, en fila, ya salíamos en grupo nomás. Y ahí era ir a la salida de las Betlemitas, de la Concepción y de las Chivas del Ibarra, A buscar. que habían esos tres colegios, Hacer esos guardia. colegios femeninos. Ya. Y en el campo ya así un poco como ideológico, esto de la formación política, usted hizo una mención hace un momento. ¿Cómo es que usted llega al socialismo? Es un poco Sí. después, Sí, porque en el colegio lo que éramos era contestatarios, pues Ya. hicimos un grupo de acción católica que se dedicó a repartir caramelos a los niños pobres. Entonces nos fuimos una vez a un trabajo en la hacienda Cochecaranqui, que era de la curia, de repartir a los niños. Y ahí nos hicimos amigos de algunas personas que estaban reclamando unos terrenos, Ujú. porque la curia tenía estas haciendas tradicionalmente, que eran el seminario, y no les entregó los terrenos a los trabajadores, Ujú. sino que vendió a otras personas y les fue arrinconando a los trabajadores. Entonces, la primera vez que yo tuve un incidente, yo tenía 16 años, estaba en quinto curso, fue cuando fuimos a ayudar, ya no a los niños pobres, sino a llevarles comida y apoyo a los que se tomaron la hacienda, pues. Entonces el obispo nos pegó una puteada, pero así. El rector se portó más tranquilo, Ya. el rector salesiano, Ujú. pero el obispo estaba furioso. Y como éramos de la Acción Católica, nos dijo que éramos unos sinvergüenzas, que íbamos a terminar siendo comunistas, ¿no? Y casi no se equivocó. Pero esa fue mi primera experiencia, digamos, de lo social. Porque lo demás eran, pues, actividades de tipo caritativo, si se quiere, pero no, en este punto sí fue ya un apoyo a quienes se tomaron la hacienda. Ujú. Y hasta ahora hay algunos de esos que se acuerdan, Ya. ¿no? Que eran más o menos de un poco mayores que yo. Yo luego fui diputado, me hicieron un homenaje, en fin, porque logramos quitarles una parte de la hacienda a la curia. Eso es Ujú. para los trabajadores, Ah, qué bueno. que fue uno de los grandes actos que hicimos. Ujú. Claro, Ya Monseñor Leonidas jovencito. por año era uno de nuestros ideólogos. Y el obispo de Ibarra, Monseñor Silvio Luis Aro Alvear, que era arqueólogo, era del todo lo contrario, pues era de extrema derecha. Y entonces ahí teníamos un obispo local muy, muy conservador y un obispo que era nuestro referente ya, Leonidas Praño, que era Más. socialista, pues que era un obispo de la liberación. Ujú. Pero cuando nos graduamos nosotros éramos solamente contestatarios, no teníamos, digamos, una postura ideológica definida, pero ya queríamos que hubiera cambios. Además, ya se dieron los cambios en la iglesia, pues ya se celebraba la misa en castellano, nuestros profesores ya no usaban satana. Al final del colegio, nuestros profesores ya estaban vestidos normalmente, salvo un padre viejito que vivía el padre Aro, no el rector, sino un primo de Cotacachi, que él sí no se quitaba la sotana. Y algún día le dijimos, ¿por qué no se quita? Y decía, porque me hace frío los pies, de las piernas. Ya no tenía un motivo, digamos, doctrinario, ¿no? Entonces ya había cambiado las circunstancias Yo fui directivo de un club cultural que sacaba un periódico mural en que a veces criticábamos a las autoridades, por lo cual nos pegaban unos rapapolvos. Y además hicimos concursos literarios. Ya. Yo gané un concurso literario, me acuerdo tanto, por una poesía que escribí en ese entonces, porque uno escribe a la madre, pues no. Claro. Entonces, pero no era la madre, era la poesía Ibarra. Una circunstancia, les cuento, esta es una anécdota. Estaba yo en quinto curso
Y el profesor de música vino y me dijo, Enriquito, usted ya no tiene obligación de ir a las clases de música, pero tiene que escribirme la letra de un pasacalle que estoy haciendo sobre Ibarra, porque no hay una canción de Ibarra. Entonces yo dije, bueno, no. Total es que no me salía ninguna letra, ninguna cosa. Hace un buen rato así, y ya me amenazó con que iba a perder el año de música. Así que un día me senté y escribí un pasacalle, que ahora es muy conocido en Ibarra. La gente no sabe que yo lo escribí, pero es un pasacalle que se llama Ibarra, precisamente, cuya letra escribió el señor Proaño, Ya. que era el profesor de música del Colegio Sánchez. Entonces yo terminé con esa circunstancia. Y en esa época también estaba todavía en el colegio. Participé en un concurso literario y me dieron el segundo premio en poesía. Pero los que ganaron el concurso eran personas importantes, pues, ¿no? Pues, este médico famoso tabaleño que había sido el biógrafo de Espejo. Él sacó el primer premio de relato. El segundo Plutarco. premio... Plutarco Naranjo, ¿no? No, Este es otro, ¿no? No, de Otavalo. Ya, perdón. Yo me voy a acordar el apellido de él. Garcés. Enrique Garcés. Y el segundo fue Hugo Larrea Andrade, que era un reconocidísimo escritor. Ese era el primero y el segundo premio en ensayo. Y el primer premio de poesía sacó Luis Plutarco Ceballos Guerra, que era más socialista y que era un famoso poeta de la ciudad. Y el segundo, el mocoso que había tenido 15 años y presentó un poema a la esquina del Coco. ¿No? Entonces la primera distinción que me dio fue mi tío Carlos Suárez Ventimilla, mi tío cura. ¿No? Y entonces él me entregó la medalla que tengo hasta ahora. ¿Y quién interpreta el pasacalle? ¿Quién lo interpreta? Bueno, interpretan varias personas, entre ellas mi mamá. Ah. Mi mamá grabó un disco ya teniendo 80 años y interpreta el pasacalle. Pero la banda municipal, yo me asomo en algún acto, la bebé la banda y le tocan. El otro día nomás, en la procesión, por ejemplo, me vieron a mí y comenzaron a tocar el pasacalle. Ya la banda sabe. Pero bueno, a propósito de anécdotas, digamos, les iba a contar precisamente que en este concurso literario yo los conocí a estas personas, eran amigos de mi papá, obviamente, ¿no? Les conocí a estas personas que eran muy destacadas, pero yo llegué a sexto curso y resolví no volver a hacer versos, porque preferí dedicarme a hacer más bien trabajos en prosa. Así es que ahí terminó mi carrera de poeta. Pero están publicadas algunas de estas travesuras en la revista municipal, en la de la Casa de la Cultura, pero esta ahí llegó. Lo que sí comencé es a escribir para el diario La Verdad. Pues a veces sacaba lo que estaba en la cartelera del colegio, mandaba La Verdad, y La Verdad era un diario que tenía muy buenas relaciones con mi papá, porque mi papá había sido asnista y Monseñor Proaño era el capellán de los asnistas. Y entonces yo le conocía a Monseñor Proaño por mi papá. Yo ya era obispo de Riobamba y él mi papá me llevó a La Verdad y se encontró con el señor Proaño sentado en La Verdad. Yo tendría unos 8 o 9 años y ahí ya vestido de obispo, ¿no? Entonces ahí le conocíamos, señor Proaño. Entonces en La Verdad, que es un periódico que fundó Leonidas Proaño, es donde publiqué mis primeros textos. Y entre ellos, por ejemplo, un cuento de cómo los remaches se comían a la gente. Que luego hizo una novela el famoso otavaleño, pues el doctor. Los Puchos Remaches. Ya me voy a acordar el nombre también del. Bueno, entonces ya les digo, bueno, sobre la escuela tenemos un montón de anécdotas, de recuerdos, porque como nos reunimos 17, 18 compañeros del colegio, ¿no? Entonces, ahí nos recordamos cada vez y cuando, a veces lo mismo, pero somos una generación muy, a veces vienen acá a la universidad, otras veces nos reunimos en Ibarra. La última vez nos reunimos en el círculo militar de los egresados del Sánchez, del 68.
Ya. Y durante toda su vida escolar, como estudiante, usted tuvo que enfrentar o enfrentó algunas dificultades. Claro, pues porque era mal alumno, No puede ser. pésimo alumno. No, Yo eso no sí no daba creo. nada más, no me importaba. Es uno de los problemas que yo tenía. Era que un profesor salesiano, padre Álvarez, me dijo, no te preocupes de estudiar lo que no te interesa. Entonces yo tenía la autoridad para hacer lo mínimo. Yo pasaba con lo mínimo. Nunca fui buen estudiante. Y claro, todo el mundo esperaba que lo fuera, pero no, nunca fui bueno. El que era muy bueno fue abanderado, fue mi hermano Pepe, que venía después de mí. Entonces este era mi cruz, porque le ponían de ejemplo a mi hermano Pepe. Parecía, ese sí es buen alumno, decían. Yo pasaba. En la escuela pasaba porque mi papá era gobernador. Pero no, era una nulidad. No me Ni gustaba siquiera en estudiar. historia. No solo historia, yo en la biblioteca de la familia había, por ejemplo, yo me leí muy temprano la historia del padre Juan de Velasco, porque supe que estaba prohibida. Entonces inmediatamente me fui a coger el tomo cuarto. Y me leí siendo jovencito, tenía 13 años, y era calladito, yo no sabía si confesarme de eso o no. Entonces hice una maniobra, fui donde uno de los curas, que era el padre Álvarez. Oye, le dije, padre, discúlpeme, ¿se puede leer el tomo cuarto? Sí, dice, pero con permiso de la iglesia. Va a tener que darme permiso porque ya leí. Me dijo, no te preocupes, pero no tengo que confesarme de eso, no te confieses. Entonces, claro, yo leí historia muy tempranamente, ¿no? Además, leí literatura, leí la lengua trágica jovencito, ¿no? Pues claro, había hábitos de lectura en esa época. Yo llegaba de la escuela a leer. Entonces, esa es una formación irrepetible, porque uno va teniendo un acumulado importante. Pero además hacía los deberes al mínimo. Me pasaba leyendo la historia de Cantú, por ejemplo. Mi tía Mechita tenía la historia completa de César Cantú. Y al final me prestaba por tomos para que lea. Y al final me regaló. Ahí tengo en casa todavía la historia de César Cantú, que es una historia la más importante. 40 tomos. No, obviamente no me leí los 40, pero me leí lo que correspondía a los egipcios. Me acuerdo tanto. Y me leí también algunas cosas sobre el Renacimiento. Y luego, claro, yo leía a González Suárez jovencito, pero por novelero, pues, para saber qué dice contra los curas y contra las monjas. El tomo famoso cuarto, por el cual casi le ponen el índice. Claro. Entonces, claro, por otro lado, teníamos una formación muy abierta de los salesianos. Eso a mí me formó mucho. A mí me agradó mucho esa experiencia, porque eran tolerantes, tranquilos. Pero no teníamos una orientación ideológica. No que éramos inquietos, queríamos protestar por cualquier cosa. Claro. Ya nos había mencionado que hay un profesor de historia en la escuela, sobre todo, que marca un poco, influye este perfil profesional, pero ¿hay alguien más? Bueno, varias cosas. Primero, la propia formación de familia, ¿no? Yo les cuento que yo me acuerdo que uno de los primeros libros que leí fue una historia sagrada que tenía grabados de D'Orbigny, que había en la biblioteca de la casa. Entonces me leí historia sagrada de los reyes de Israel, etc. Luego, claro, leía a González Suárez, leía a Cantú, pero también leía literatura, lo que había de literatura, unos cuentos que había, en fin. Pues yo tenía inclinación para eso. Luego, claro, nací en una casa histórica, con una familia que valoraba mucho la tradición, en que se contaban cosas. Entonces me pareció lo más natural. Luego, cuando llegué a la universidad, resolví estudiar educación con los salesianos, porque la Facultad de Educación de la Católica no tenía una vocación muy fuerte para lo que era la educación popular, y yo quería dedicarme a eso. Los salesianos sí. Entonces yo fui un alumno seglar en el Instituto Superior Salesiano, que se llamaba Escuela de Filosofía y Pedagogía de la Católica, donde hoy está la Universidad Salesiana. Ahí funcionaba el Instituto Superior, que había sido Instituto Superior, y que luego pasó a ser parte de la Universidad Católica.
Y entonces, sin embargo, yo sí me iba a las clases de la Universidad Católica. O sea, alternaba. Ahí fui alumno de Jorge Salvador Lara, fui alumno del padre José María Vargas, de quien tengo los mejores y más hermosos recuerdos. Del padre Jorge Villalba, de mi paisano, con quien aprendí mucho sobre la ciudad de Ibarra, ¿no? Y claro, había también otros malos profesores que mejor no me acuerdo. Y entonces, ahí me gradué pues, en la Escuela de Filosofía y Pedagogía. Pero ahí sí, ya desde el principio, teníamos un profesor, el padre Escobar, que era un crítico. Él es el primero que nos habló de la teología de la liberación. Y luego, claro, a los 2 años de eso yo comencé a ir a clases también en el colegio, en el filosofado San Gregorio, que era el filosofado de los jesuitas, en cambio. Y entonces ahí tomé algunas materias. Fui alumno de padre Rubianes, uno de los mejores profesores que he tenido en mi vida, Eduardo Rubianes Pérez. Los mejores. Ustedes me preguntan cuáles son los 2 mejores profesores que he tenido en su vida, Eduardo Rubianes y Erich Hobsbawm. ¿Qué les hace catalogar como los mejores? Una capacidad de exposición, una claridad. Hobsbawm era, es decir, Rubianes era clarito. Fue mi profesor de lógica y de crítica. Otro profesorazo era Hernán Malo. Pero ese nos derrumbó todos porque era profesor de filosofía antigua. Y se pasó hablando de los mitos. El paso del mito a la doxa. Eso fue fundamental para mí. ¿No es cierto? Porque revalorizó al mito, pues, porque el mito era la mentira, pues como todos nos decían, pero el Hernán nos hizo entender que el mito era una forma de entender la realidad, por una parte. Y por otra parte, pues, desmitificó el pensamiento occidental. Eso era interesante. Y Rubianes, en cambio, era un profesor muy escolástico, ¿no? El seguidor del padre Suárez, ¿no? Francisco Claro, Suárez. era seguidor del padre Suárez, porque los jesuitas tenían una línea distinta de los tomistas, pero como no podían criticar a Santo Tomás, porque el filósofo, pues, que citaban a Cayetano, que era el comentarista de Santo Tomás, entonces nosotros éramos anticayetanistas. Y claro, esos 2 profesores a mí también me marcaron mucho. Ahí me hice amigo de Hernán Malo, además. Ya desde entonces cultivamos una buena amistad. Pero en la universidad yo me topé con el frente de izquierda de la Católica, que habían sido unos demócratas cristianos, otros ya se habían hecho medio marxistas. Y el jefe de esos, aunque ustedes ahora no me lo crean, se llamaba Jaime Durán Barba. Él era el jefe de los izquierdistas de la universidad. Y otro, Fernando Velasco Abad, que ustedes posiblemente no han oído, pero es el más grande pensador social que el Ecuador ha producido. Osvaldo Hurtado escribió su libro al margen de la tesis de grado de Fernando Velasco, por si acaso. Era el gran renovador del pensamiento social ecuatoriano. Fue mi compañero. Bueno, Luis Mora, el negro Paladines, pues con él hicimos buena, pero él era un poco mayor. Y él estaba en el filosofado de los jesuitas. Pero vivimos juntos con el negro, en el mismo departamento. Porque al principio yo vivía en el Hogar Javier. Mi padre, para que no me haga comunista, me llevó a donde los jesuitas, el padre Vázquez Dodero, que era un famoso jesuita español, que era el asesor de la Fundación Mariana de Jesús. Ahí me llevó, entonces me instaló en el Hogar Javier. Ahí hicimos horrores en el Hogar Javier. Revolucionamos las cosas, en fin. Entonces, desde entonces ya comenzamos a pedir cogobierno en la universidad, comenzamos a exigir una serie de cosas que consideramos que eran importantes en la universidad. Y yo ya no estuve cuando estuve cuando era rector el padre Orellana. Cuando yo estuve, tuvimos un gran rector, el padre Villalba, Alfonso Villalba, Aulestia. Él fue, 3 años nomás fue rector, pero él fue fundamental en la universidad, un hombre tolerante, tranquilo, aguantaba las huelgas, aguantaba las quejas, etc. Y el siguiente fue Hernán Malo. Nosotros hicimos un movimiento estudiantil muy fuerte que logró que triunfar, pero eso no hubiera sido posible sin la iniciativa del padre Rueda. El padre Rueda es una de las personalidades importantes de este país. Marco Vinicio Rueda es un hombre de enorme peso en el Ecuador. Era provincial de los jesuitas y él tuvo la iniciativa de hacer consulta para elegir rector. Claro, la consulta le puso Hernán Malo y ganamos con el 75% en una campaña electoral
que estas nacionales se quedan pálidas comparado con la campaña que hicimos por el Hernán, ¿no? Sí. Y además era simpatiquísimo, el Hernán era muy agradable, caía bien a todo el mundo. Sí, creo que nos está faltando aquí en el cuestionario que hemos preparado ya esta parte, digamos, cuando usted ya es una persona adulta en el sentido académico, ¿cómo es que sale de la PUCE y luego cómo está acá en esta universidad? Bueno, entendemos que usted pero es tiene... mucho posterior. Sí, posterior, pero es que como que no hemos incluido, digo, esta parte. Nosotros ya sabemos que usted está estudiando en la PUCE, Claro, trabaja en la pero PUCE, y después, después... pero ajá. mientras estudiábamos en la PUCE, nosotros sufrimos una transformación importante, porque contactamos con el grupo Reflexión de Sacerdotes de Quito Ujú. y se produjo el rapto de Camarata, pues. El día en el Escuchado, que yo llegué a la escuchado. universidad, se lo robaron al cura. Y eso fue un acontecimiento, pues, ¿no? Porque yo, uno de los directivos de eso fue Jaime Durán, precisamente. Pero yo ya era menor, ¿no? Era menor. Jaime tiene 76, yo tengo 70, no, 77 va a tener, yo tengo 73. Y entonces, claro, ese fue un acontecimiento definitorio en la católica, porque se levantó un movimiento que se llamaba MTU, Movimiento de Transformación Universitaria, con mucha fuerza, pero influida también por las ideas de la iglesia de izquierda. Y entonces ese grupo nos volvió a conectar con Monseñor Proaño. Y yo precisamente, que ya estaba dirigente del movimiento de izquierda de la católica, me invitaron a una reunión en Santa Cruz. Ahí me presenté ante Monseñor Proaño y le digo, yo soy hijo de mi papá. Entonces me dijo, qué gusto de verte, en fin, paisano de él. Ahí nos dieron una lección sobre teología de la liberación, sobre todos estos temas. En Riobamba. En Riobamba. En Riobamba de Santa Al Cruz. regreso de eso, nosotros ya habíamos leído, por ejemplo, el principal reinventor de Marx en el Ecuador se llama Eduardo Rubianes. Porque Rubianes propuso una reflexión sobre el marxismo desde la Facultad de Filosofía. Entonces Rubianes fue el gran introductor de los estudios de marxismo entre los muchachos católicos, ¿no? Una renovación mucho más importante en ese sentido que la de Hernán Malo. Entonces Rubianes era un hombre muy respetado por la gente laica. Entonces nosotros por esa vía, el movimiento de la católica terminó pues identificándose con la izquierda católica, ¿no? Con la izquierda cristiana de entonces. No, yo no fui miembro del movimiento de izquierda cristiana, pero era de esa tendencia. Entonces, al regreso de esta reunión, tuvimos que escoger qué hacemos, y entonces yo resolví afiliarme al Partido Socialista. Partido Socialista Revolucionario hasta la presente fecha. Claro, ya, pues en 1900 estaba todavía estaba graduándome de licenciado. Primero entramos a la juventud. Y ahí conocí a otra persona que influyó muchísimo en mi vida, pues, porque las dos personas que más han influido en mi pensamiento, digamos, son Hernán Malo y Manuel Agustín Aguirre. Dos rectores universitarios, el uno cura, crítico, el otro completamente ateo y socialista, es muy militante. Aguirre era mucho más radical que los comunistas. Yo nunca intenté ser miembro del Partido Comunista, nunca me cayeron bien. No, entré al Partido Socialista y ahí me quedaba. Entonces, había un núcleo de socialistas en la Católica, estábamos algunos. Entonces, ese núcleo pues, hacía política en esta gran alianza que se llamaba MTU. Y luego, pues, primero fuimos dirigentes, yo fui miembro del Consejo Académico de la Católica, electo por los estudiantes. Y después de eso, me nombraron para coordinador del Departamento de Ciencias Políticas, como se llamaba, que se creó en Derecho. Ese departamento luego pasó a ser el Departamento de Sociología y Ciencias Políticas cuando se fundó la Facultad de Ciencias Humanas. Nosotros contribuimos mucho para la creación de la facultad, que era la gran ilusión de Hernán Malo, ¿no? Sacar la filosofía del ámbito religioso, del filosofado San Gregorio, y pasar a una facultad secular, en donde también iban los alumnos jesuitas, obviamente, ¿no? Entonces ahí en esa facultad también le tuve de profesor a Julio Terán. Dutario. Sí, era muy buen profesor. Vivía en las nubes y ahora más, dicen, pero
pero era muy buen profesor. Y entonces, en ese ámbito, una católica que ustedes no la reconocerían, ¿cierto? Muy movida. Había un grupo chino del Partido Comunista, Marxista-Leninista, que se tomó la dirección de Ciencias Humanas, nos ganaron a los socialistas, que eran más radicales y que fueron algunos de los que crearon una mala imagen en la universidad y le volvieron más peligroso, entre paréntesis, Hernán Malo, ¿no? Entonces, había también un grupo pequeño de comunistas y también un grupo de cristianos de izquierda. Entonces, esos dominaban la universidad. Nosotros le ganamos a la derecha en votos todos los años, con mucha fuerza. Hicimos una alianza muy fuerte con algunas facultades marginales, porque la derecha se concentraba en derechos. Nosotros comenzamos a trabajar en trabajo social, en enfermería, etc. Y la gente era mucho más motivada y tenía motivaciones sociales, y entonces con esos impulsamos la gran transformación de la universidad. Pero el mentalizador de la transformación, el caudillo, el gran conductor fue Hernán Malo, pero el que sistematizó las reformas se llama Julio César Trujillo. Él inventó la reforma de la universidad, porque Julio, que era más ordenado, más sistemático, mucho menos carismático que el Hernán, pues, él hizo el sistema de créditos, el sistema flexible, el sistema de plan de estudios que se aplicó en la universidad, la semestralización. Comenzó a nombrarse profesores a tiempo completo, que no había en la universidad. Se organizó mejor la biblioteca. Sí, la reforma de Hernán Malo fue una reforma muy radical y rápida, porque en 4 o 5 años ya la universidad estuvo transformada. La Universidad Central se tardó 30 años en adoptar la reforma, porque a los 30 años todavía, desde dentro, había fuerzas conservadoras en la universidad, conservadoras no ideológicamente, sino de actitud, y algunos eran disque marxistas, que se oponían, por ejemplo, a la supresión de los años escolares. En Derecho se mantuvo el sistema de años escolares, en Derecho de la Central, hasta hace como 10 años. Nosotros esto hicimos en la Católica muchísimo antes, a tal punto que el influjo que la Universidad Católica tuvo en la reforma universitaria ecuatoriana fue enorme. La gente venía a ver. Además, claro, ahí otra cosa que es importante es que este movimiento aliado a jesuitas progresistas, que no es solo el SNAM, ¿no? Aliado a jesuitas progresistas, enfrentó el embate del intento del Opus Dei de tomarse la universidad. Ahí lo derrotamos a Juan Larraolguín en el decanato de Derecho. Le ganamos con Julio César Trujillo y además les expulsamos. Se fueron, no, nadie les votó. Hernán Malo no sacó nunca un profesor, pero Juan Larrea se fue cuando vio que ya no tenía posibilidades de ser rector. Juan Larrea era un hombre muy notable, ¿no? Muy inteligente, pero un fanático de extrema derecha, miembro del Opus Dei, ¿no? Aquí nosotros lo combatimos muy duramente, eso sí es cierto, muy duramente. Cuando lo nombraron obispo auxiliar de Quito, armamos una huelga en la Católica. Bueno, pero si les contara de los que hicimos en la Católica, ya no van a creer. Es que sí es escuchar una narración completamente diferente de lo que vemos hoy en la Católica. Claro. O sea, es un espacio completamente formador de pensamiento, de ideales, de posturas, claro, ¿no? Y que ahora más bien está... Una cosa adicional un poco que no hay relegado. que olvidar nunca. Y es que el Ecuador estaba en un auge petrolero. Y el Hernán Malo era tan bueno para las relaciones que se metió en el bolsillo al Bombita, pues. Entonces la Católica era una de las preferidas del Bombita, le daban recursos para construir el campus, para